Buenas, en el día de hoy explicaremos cómo usar las herencias en Java. Comenzaremos creando nuestro proyecto llamado Proyecto Herencias y crearemos tres clases más una clase ejecutora, la clase A que será nuestra clase padre, la clase B que heredará de la clase A y la clase C que heredará de la clase B que está heredada de la clase A junto a la clase ejecutora. Ya con nuestras clases creadas empezaremos a darles valores a nuestras clases. En este caso, por ejemplo, quiero que la clase A tenga como características o como valores un valor entero que sea el valor X, un valor string que sea el valor nombre y podría hacer eso. En este caso pondremos estos valores como protegidos para que solo lo puedan acceder otras mismas clases. En este caso, las clases de nuestro propio paquete accederán a estos valores, nadie más. Ahora crearemos los constructores y los getters y setters, lo cual lo haremos con la función de insertar código y crear un constructor. En este caso quiero que el constructor solo reciba el nombre, lo generamos, y quiero que el resto, en este caso el valor del entero, lo reciba por un getter y un setter. Ahora en nuestra clase B lo que haremos es escribir este tipo de sintaxis, stems, y la clase de la que vamos a heredar métodos. En este caso yo quiero heredar métodos de la clase A y así de fácil se comenzarán a heredar estos métodos. En este caso me dirá que para poder heredar estos métodos necesitamos crear un constructor en los cuales se envíen estas características a la clase padre. Lo haremos como lo dice acá nuestra IDE. Y acá veremos que se crea automáticamente un constructor que envía nombre a un super. ¿Qué es este super? Super lo que hace es enviar lo que está entre paréntesis en este caso a la clase superior o a la clase padre. Por ejemplo, si de esta clase heredamos de la clase padre 3, 4 valores, 4 características, estas 4 características aparecen acá. Aquí, por ejemplo, solo le damos el nombre de la clase padre, porque pues eso es lo que heredamos del constructor. Entonces, la clase B lo que hará será mandarle solo este constructor. Para el otro método, que en este caso, para la otra característica, que en este caso es eh, el valor, ese valor solo lo podremos acceder con los get y con los set. No lo podremos acceder con el constructor. Ahora pues crearemos otro valor, puede ser int tamaño, lo pondremos protegido también, y ese int tamaño pues no lo podremos por el constructor porque no me apetece, pero lo pediremos con un getter y un setter. Necesitamos un código, usamos el getter y el setter para pedir tamaño y no nos es necesario hacer los getters y setters de la clase padre o la clase A porque los estamos heredando. En este caso el getter y setter del int ya lo podremos usar. Después lo demostraremos en la clase ejecutora. Así de simple. Ahora, en la clase C, haremos lo mismo de crear un constructor extendiendo de la clase B. Nos pedirá que creemos un constructor. Y al crear constructor, como solo estamos pidiendo por el constructor lo que le heredamos de la clase A, que es nombre, eso será lo mismo que se mandará a la clase B. Aquí la clase C manda a su clase superior, a su clase padre, que es la B, manda el nombre, le llega al constructor de la clase B, y esta clase se la mandará a su superior o a su clase padre, que es la clase A, que recibirá por medio del constructor lo que se ha heredado. Básicamente estamos haciendo una herencia múltiple, aunque no, Java no soporta herencias múltiples, pero un tipo de herencia múltiple. Ahora, crearemos otro valor, digamos in protected in peso, por ejemplo, y que, o no, protected string apellido, por ejemplo, y que este lo pida también por el constructor. Para explicar cómo funciona ese constructor, pediremos ahora un string
apellido. Y pues como cualquier otro constructor tendremos que declararlo en el constructor. Diremos que el apellido que reciba sea igual a apellido. De esta forma le estaríamos pidiendo con el constructor el valor de nuestro constructor normal, que es el apellido, y le estaremos mandando lo que le pertenece a la clase padre de B, que se lo heredó la A, que es el nombre. Aquí un pequeño detalle: siempre el super, lo que se le va a mandar a la clase superior, tiene que estar arriba del todo el constructor. Si queremos ponerlo abajo, como de esta forma, nos mandará un error. Tenemos que poner siempre el super o las cosas que van a la clase superior de primeras. Entonces iremos a nuestra clase ejecutora y empezaremos a crear constructores para cada uno de las clases hijas. Por ejemplo, de la clase B y la clase C. Ya en la clase ejecutora crearemos objetos con las clases C y B, nada más, para probar. Ya creados los objetos, podremos llenarlos. En este caso vemos acá que el constructor del objeto C, de la clase C, requiere dos tipos de string. ¿Por qué? Pues porque lo estamos pidiendo el string de nuestro constructor normal y el string que va a la clase superior. Será el nombre y el apellido. Vamos a ponerlos. Entonces, nombre, digamos lo que se llama C, y apellido, clase hija C. De esta forma ya terminaremos de rellenar el contenido. Ahora de la clase B, el constructor solo nos pide lo de la clase superior de B, que es la clase A, la clase padre de B, y lo rellenaremos solo con lo que nos pide, que es el solo nombre, digamos que se llama B. Ya creado estos, podremos ver que desde nuestros objetos podremos no solo acceder a los métodos de cada clase, que pues en la clase C no hay ninguno, en la clase B tenemos uno y en la clase A tenemos otro método. Podemos ver que no solo podemos acceder a los métodos de una sola clase, sino que podemos acceder a los métodos de las clases anteriores de las que heredamos. Por ejemplo, C podrá acceder a los métodos de la clase B. Y B, como heredó los métodos y las características de la clase A, también podrá accederse a los métodos y características de la clase A. Lo probaremos con los getter y setter de la clase B. Usaremos el objeto, en este caso objeto C, y le diremos que primero haga un set de el tamaño, que ese es un método de la clase B. Le diremos que el tamaño va a ser 80, por ejemplo. Y también diremos que el objeto C haga un set de la X, que le es un valor cualquiera. Que este método es de la clase A. Digamos que sea solo, no sé, 10, por ejemplo, un valor. Ahora con el otro objeto que declaramos, que es el objeto B, diremos que use los métodos anteriores, que en este caso solo tenemos un método anterior, el método tamaño, que es de la misma clase, y el método que heredamos de tipo X. 10 también, bueno, 15 para diferenciar. Y estos son todos los métodos que podemos acceder. De la clase C estamos heredando tamaño y X, porque la clase C no tiene ningún método llamado tamaño y X, lo está heredando de las clases superiores. Y de la clase B solo estamos heredando X, el método tamaño está en la propia clase, no hay nada nuevo ahí. Entonces también podemos acceder a la información de cada una de nuestras clases. En este caso, como están en protegidos, puedo acceder directamente. Digamos, si yo quiero en nuestro objeto C, quiero acceder al nombre, al apellido, al tamaño y a la X. Son todos los valores. Acá nos lo diría en la ID, que C viene del apellido, que es de nuestra clase C. A también es un string protegido de nuestra clase, de la clase padre, y el tamaño es de la clase B. También nos mostrará todos los métodos disponibles de cada una de las clases que heredamos. Digamos, yo quiero mostrar por un CISO el nombre. Y pues sin ningún problema, acá tenemos nuestro CISO,
podremos acceder a el nombre, que es una característica de la clase A que heredamos a la clase B, que heredamos a la clase C. Entonces podemos accederlo desde nuestro objeto C. Lo comenzaremos para probar, ejecutaremos el programa. Tarda un poquito de cargar, claramente. Y acá podremos ver de que nos está imprimiendo el nombre que leímos desde el constructor de la clase C. Esta variable nombre, esta característica nombre, no es de la clase C, sino es una herencia que vino de la clase B, que esa misma herencia vino de la clase A. También, por ejemplo, podemos acceder, con el objeto B, en otro CISO, podemos acceder a los métodos de cada clase y imprimirlos. Digamos, yo quiero conseguir un get para que me mande las cosas. Quiero que la clase B me mande el método getX. Entonces usaremos el objeto de la clase B y diremos que me dé el get X. Y de esta forma estamos haciendo una herencia del método getX, que es originario de la clase A, como podemos ver acá. Y lo que hará aquí es ejecutar, heredar, B heredará los métodos de la clase A, en este caso el getX, y me mostrará la X. Muy simple. Otra vez tardará un poco en cargar porque pues es como es. Y nos mostrará el número 15, que fue el número que lo pusimos desde un set con nuestro objeto B, pusimos que X equivaliera a 15. De esta forma, como podemos ver, tenemos múltiples herencias que se resumen que C tendrá todos los métodos y características de lo que herede, que es B, y B, como hereda de A, hará que C también tenga todos los métodos y características de A. Esto lo podemos hacer sin límite, podemos hacer que digamos de C se herede que D, la clase F herede de la clase D, que después la clase G herede de la clase F, y la última clase tendrá todos los métodos y características de la clase anterior, de su clase superior. Esto se hará para ahorrar código, en el caso de que podemos reutilizar un código de una clase, ya sea un código de cálculo, código de lógica, un código de lectura, lo podemos reutilizar para otra clase y no tener que reescribirlo y gastar mucho más memoria. Entonces, así de simple concluirá el tutorial de cómo usar las herencias en Java.